En el programa de hoy tenemos con nosotros a Alberto Soler Sarrió, que vendrá a hablarnos sobre el sueño y el apego, cómo ambas cosas se alimentan una a la otra. Desgranaremos la evolución del sueño a lo largo de la historia humana y a lo largo de una sola vida humana. Comprenderemos los cambios y necesidades desde el propio útero. Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá. Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá. Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá. Mi corazón te mima y siempre te amará, mamá. Tendremos la oportunidad de conocer cómo y por qué es bueno colechar con nuestros hijos e hijas y cómo afecta su desarrollo y salud emocional en la edad adulta. Yo soy Tania Pérez, vuestra asesora de crianza, y hoy os voy a llevar en el 30º programa al mundo del colecho. Empieza Mi mamá me mima. Mi mamá me mima, amo y mimo a mi mamá. Muy bien, hoy tenemos un programa muy bonito de colecho. Hablamos sobre el colecho o la cohabitación también. Os recuerdo, redes sociales, @mimamamemima_rm, hoy vamos con la almohadilla mimama30. También tenemos en la página de Facebook Mi Mamá Me Mima Radio Manises, el email mimamamemima@gmail.com. Y recordaros que pertenecemos a la salsa de emisores municipales valencianes, por lo que nos podréis escuchar en cualquier punto de la Comunidad Valenciana. Además tenemos el iVox, IVOOX, donde estará este programa a lo largo del día y los otros 29 programas tal cual fueron emitidos en directo. Y ahora sí os voy a presentar a nuestro psicólogo con el máster en Psicología Clínica y de la Salud, Alberto Soler Sarrió. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por venir, por hacer un hueco a apretadísima agenda. Y por celebrar con nosotros, yo creo que un día importante, porque por fin vamos a hablar de colecho con objetividad, ¿no? Yo lo primero de todo, que siempre os digo a todos cuando llegáis es, ¿qué es para ti la crianza respetuosa o la crianza con apego? A mí las etiquetas de crianza respetuosa, crianza con apego, no te creas que me gustan, porque hay muchas formas diferentes de hacer las cosas, no hay una sola forma que sea la buena o que sea la mala, y hablar de crianza con apego es como si hubiera padres que crían sin apego, y eso es muy, muy difícil, ¿no? La mayor parte de los padres respetan a sus hijos, tienen una relación establecida de apego con ellos, pero para mí la diferenciación más importante entre esos como dos diferentes bloques de crianza que habría, ¿no?, sería entre aquellos padres que tratan de seguir el ritmo evolutivo normal a sus hijos, o aquellos otros casos en los que es el niño el que tiene que seguir el ritmo de sus padres. Entonces me gusta más esa clasificación, ¿no?, de aquellos padres que tratan de seguir el ritmo evolutivo de sus hijos, o los hijos que tienen que ir siguiendo a sus padres, más que la crianza respetuosa con apego o otras etiquetas que podríamos poner. Ajá. Porque eso hablas mucho también, te sigo por Gestionando Hijos. Ja. Y ahí hablas mucho Sí. sobre ese tema. Sí. ¿Y qué diferencia existe entonces entre un apego seguro y una sobreprotección? El apego seguro sería un tipo de relación que se establece entre madre e hijo, que de hecho es lo más habitual. Es decir, en el 70% de los casos la relación que se establece entre la madre y el hijo se etiquetaría como ese apego seguro, ¿no? Una relación en la cual la madre, que es habitualmente la principal fuente de apego, es una base segura para el hijo, a partir de la cual el hijo se puede alejar y puede explorar el entorno, ¿no?, con esos dos impulsos que tendría, por un lado, de ese apego hacia la madre para buscar protección y ese impulso natural hacia la exploración. La sobreprotección sería algo diferente, y sería más bien cuando las propias inseguridades que tenemos los padres, la falta de confianza en nosotros y sobre todo en las capacidades de nuestro hijo, nos hace atarle muy en corto, y eso sí que impide algo muy importante para nuestros hijos, que es esa capacidad de explorar y de abrirse al mundo. Pero son dos conceptos, si me apuras, antagónicos. Es decir, dentro de lo que sería el apego seguro, dar ese impulso a nuestros hijos a la libertad, hacia la autonomía y la exploración del entorno es algo esencial, es necesario. Sí, muchas personas familias que nos dedicamos a decir que hay otra forma de educar o de criar a los niños, muchas veces nos lo dicen, que son niños malcriados porque se les da, se supone, demasiado cariño, demasiada... no sé, yo creo que eso demasiado. De todos modos, esto lo tienes en píldoras de psicología. Píldoras de psicología, que lo tienes muy, muy explicado. Sí. Y creo, no sé, unos cuantos minutos dura los vídeos que haces tú de píldoras. Sí. Y dentro de esto del apego, ¿qué papel juega el colecho? Pues el papel del colecho en el apego.
no necesariamente un papel central. Es decir, el colecho es simplemente una forma en la cual hay familias que desean pasar la noche, ¿no? Hay familias que deciden dormir todos juntos y eso le ponemos el nombre de la etiqueta de colecho. Como ya te he dicho antes, las etiquetas me gustan poco. No es como si el colecho fuera una especie de técnica o algo que tenemos que... No es algo que me guste mucho. El papel del colecho en el apego no es algo esencial, en el sentido que para que se desarrolle una relación de apego, que haya un apego seguro, la clave es que haya una respuesta rápida y lo más inmediata posible y sensible a las necesidades de nuestro hijo. Y esa respuesta se puede dar teniendo al crío en la cama, teniéndolo en una cuna al lado o teniéndolo en otra habitación. Es decir, no es esencial para que haya un apego seguro que haya colecho, pero sí que es esencial que haya una respuesta inmediata a las necesidades de ese hijo. Lo que pasa es que el colecho para muchas familias es cómodo y es la forma más cómoda de poder dar una respuesta rápida y sensible a esas necesidades del hijo, pero no es algo esencial. Es decir, para que haya una buena relación, una relación de apego seguro con el hijo, no es esencial o no es necesario el colecho. Seguro no. Todavía hay dudas sobre si el colecho es seguro o no es seguro. Vamos a ver, hay dudas y las hay fundadas, porque hay muchos estudios que se han hecho a raíz de la Academia Americana de Pediatría, profesionales muy serios, muy cualificados, en los que se ha visto que no el colecho en sí, sino ciertas formas concretas de practicar el colecho podían estar asociados a algunas características negativas o unas consecuencias negativas, como por ejemplo la muerte súbita del lactante. Se ha hecho investigación posterior y sí que se ha visto que si minimizamos o si reducimos esos momentos en los cuales no se debería hacer colecho, sobre todo cuando el bebé es muy pequeñito, por debajo de los 4 meses de edad, sobre todo durante todo el primer año idealmente, esa asociación entre el colecho y la muerte súbita del lactante se minimiza bastante. Yo leí un libro, ahora no, estoy dándole vueltas al nombre del autor, no me acuerdo, que decía que se habían hecho estudios y habían mirado sobre la incidencia de por qué se decía que el colecho podías matar a tu hijo por aplastamiento, por tal. Pero eso no sería muerte súbita del lactante. Ya. Y era porque decían que las mujeres que les hacía el estudio eran como esclavas. Entonces, al ser esclavas, en aquella época, antes de que llevasen su vida, la vida que ellas habían llevado, preferían matarlos. Y entonces ahí subió mucho el índice porque se miraban esas cosas. Y después ya entramos en una época moderna y ya era por otras razones. Pero me quedó grabado lo de que las esclavas dormían con los hijos para eso, para evitarles el que tuviesen su vida. Bueno, no hace mucho porque en América hace 2 días... Hace 4 días. Que había esclavos, o sea, tampoco es que haga muchísimo. Entonces, bueno, que es seguro o no es seguro, pues los estudios también, esto es como cuando te hacen lo de la política, si ha ganado este partido o el otro, en las encuestas, pues esto es lo mismo, depende a quien se le pregunte, depende de la pregunta que se le haga. No, pero afortunadamente entre la política y la ciencia sí que hay una diferencia importante, ¿no? Porque hay unos criterios de objetividad respecto a cómo se realiza una investigación científica, las investigaciones que son de calidad, las que no lo son, cuando están bien diseñadas, cuando hay un grupo control, cuando no lo hay y sobre todo también, y en esto es más importante, cuando hay conflictos de interés, ¿no? Entonces, por suerte, la ciencia no es algo que sea una, valga la redundancia, ciencia exacta, ¿no? Y una característica esencial es que haya replicabilidad, ¿no? Que lo que yo estudio sea lo suficientemente claro para que tú después puedas tratar de replicar ese estudio que he hecho, ver si te sale lo mismo, si no te sale lo mismo, y a partir de ahí que pueda haber un diálogo y que entre todos podamos llegar a ciertas conclusiones. Eso es lo más importante. Gracias a eso, por ejemplo, sabemos que hoy en día la leche materna es el mejor alimento que le podamos dar a nuestro hijo. Pues gracias a la ciencia sabemos todo eso. Hablando de ciencia, las personas que colechamos se lo solemos ocultar a unas personas que estudian en la Facultad de Ciencia, a los pediatras o a nuestros propios médicos de cabecera. ¿Por qué le ocultamos eso? Porque yo tengo mi razón, pero hablando con otras madres, cada una tiene la suya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón más común? Yo en mi caso, por ejemplo, nunca se lo hemos ocultado a nuestra pediatra, y quizás es porque nuestra pediatra ha conseguido crear un buen clima de confianza y saber dónde empieza y dónde acaba su labor, ¿no? Dentro de lo que sería la protección de la salud de nuestro hijo. En aquellos casos en los que se oculta, en el caso del pediatra en concreto, quizás es porque este profesional no ha sabido crear ese clima de confianza con la familia, o quizá ha juzgado ciertas decisiones que entran más dentro de lo que sería el ámbito de lo privado. A mí siempre me gusta decir que
Un pediatra nunca tiene por qué, un pediatra, un psicólogo, nadie, ni que aconsejar por defecto el practicar, por ejemplo, el colecho a ninguna familia, ni tampoco llevar al crío a dormir a su habitación. Eso es una decisión que forma parte de cada familia, pero sí que debería ser capaz de asesorar el mejor modo de llevar a cabo aquellas decisiones que la familia decide, ¿no? Si, por ejemplo, si la familia decide compartir cama con su hijo, debería asesorarles con las normas mínimas del colecho seguro, cómo practicarlo de una manera que sea lo más satisfactoria posible tanto para los padres como para el hijo, o si, por ejemplo, deciden mandar al hijo a dormir a su habitación, recomendarles la mejor forma de hacerlo sin dejarle llorar toda la noche y sin producirle un sufrimiento que es innecesario. Sí que te lo dan cuando el niño está en una cuna. Te dicen, tiene que recostarlo de esta manera, ponerle un no sé qué en un lateral, porque tampoco tiene que estar arriba, no usar almohadas, ni poner almohadones, los peluches, no sé qué. Para la cuna sí. Y en cambio para el colecho no nos dan nada. Para la cuna sí, porque a día de hoy sigue siendo como, entre comillas, norma, ¿no? Es como lo más habitual. Pero, por ejemplo, aquí has comentado algo que sí que es muy importante, el tema de dormir boca arriba. Eso es algo que todos los pediatras dicen y deben decir. Nunca se puede insistir lo suficiente porque si ha habido un único elemento que cambiara radicalmente las tasas de muerte súbita del lactante, fue una campaña que se hizo en Estados Unidos hacía muchos años, que era Back to Sleep, que era poner a los niños a dormir boca arriba. Simplemente ese cambio de dormir boca abajo, como se recomendaba antes, a dormir boca arriba, supuso un cambio radical en lo que eran las tasas de muerte súbita del lactante. Eso junto con la lactancia materna, que es otro factor que contribuye muchísimo, y mantener al crío a dormir dentro de la habitación de sus padres. Pues si hacía alguna pequeña apnea o tenía algún problema, los padres eran más reactivos y están más sensibles a esos cambios que pudieran haber. Sí, sí. Eso sobre todo. En cuanto ves al niño que dice, ya no sé si respira. Oye, esa frase que la decimos todas las madres, yo no lo oigo respirar. Y vamos todas enseguida a mirar. O nos despertamos solas. Que tampoco es que escuchemos al niño respirar o no, pero nos despertamos solas exclusivamente para mirar si está respirando o no, ¿no? ¿Y cuál es el papel entonces del profesional sanitario a la hora de dormir, ¿no? ¿Hasta qué punto nos puede decir lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer? Quiero decir, a veces te dicen, tiene un uñero, la culpa es del colecho. O sea, enseguida le echan la culpa a que, claro, como tienes que tenerlo en tu cama. No, o sea, el papel del profesional sanitario hay muchos. Profesional sanitario es el pediatra, es el enfermero, es el médico de cabecera de los padres, es el psicólogo. Hay muchos profesionales sanitarios, entonces cada uno dentro de su especialidad pues va a tener un papel u otro. Pero el papel en general que tienen es la promoción de la salud y tratar de solucionar aquellos problemas que hayan, por los que acuden las familias, e identificar posibles situaciones que sean problemáticas, aunque las familias no consulten directamente por eso. Pero, por encima de todo eso, al menos en la base, lo que debería haber es una formación que sea actualizada y que tenga unos datos lo suficientemente actualizados y basados en evidencia científica respecto a lo que es recomendable y lo que no lo es. Si la mayor parte de profesionales sanitarios de todos los ámbitos tuviera una formación más actualizada, por ejemplo, las tasas de lactancia materna que tendríamos hoy en día serían muy diferentes. Las tasas de cesáreas, de episiotomías, por hablar de temas relacionados con embarazo o lactancia, también serían muy diferentes. Lamentablemente no es así en todos los casos. Es que tú entras en la página de la Asociación Española de Pediatría que dices, lo ponen bien claro, todos estamos leyendo lo mismo. ¿Por qué los profesionales no le hacen caso a esa asociación, que es la suya y es la que está hablando para que ellos sepan cómo actualizarse? Y lo vemos muchas veces. Hubo un programa que lo terminé diciendo, hacedle caso más a la EPET y menos a vuestros pediatras cuando os hablen de estos temas, porque claro, pero, al final la desactualización es brutal. No se debería hacer caso, ¿no? Sino que deberíamos esperar que aquellos profesionales con los que tenemos contacto tengan la formación suficiente y sobre todo que estén basados en evidencia científica. Muchas veces ocurren también paradojas, ¿no? Que tanto los usuarios como los propios profesionales sanitarios atienden las recomendaciones de las sociedades científicas en función de lo que les interesa a ellos, ¿no? Yo me he encontrado madres que citan mucho a la Organización Mundial de la Salud, a la Academia de Pediatría Americana o Española para defender la lactancia materna, pero luego no ven esa fuente tan relevante cuando se habla, por ejemplo, de vacunas o cuando se habla de colecho u otros asuntos. Y al revés, exactamente lo mismo, ¿no? Y al final, cuerpo de evidencia científica, solamente hay uno. Hay revisiones, metarevisiones de cientos y cientos de artículos, y es ahí donde tenemos que acudir para saber si una práctica concreta es saludable, si no lo es, si es peligroso, si no lo es, o si una conducta, como puede ser la lactancia materna, el colecho o las vacunas, facilitan o dificultan la salud de los niños.
Las vacunas son muy necesarias. Yo, cuando Total alguien y viene y absolutamente. me dice, no, es que no lo vacuno porque hace reacciones, digo, tú no sabes la reacción que le puede hacer a tu hijo que coja la tosferina, que hace poco hubo problemas. Es mucho peor eso que a que tenga una reacción por lo menos sabemos que es eso y lo pueden atajar y tal. Tener cuidado con las cosas de las vacunas porque estás jugando con algo que no solamente es la salud de vuestro hijo, es la salud de todos los niños que están alrededor y los que conviven con ellos. Claro, como verás, yo aprovecho siempre cualquier pequeña oportunidad que tengo Sí. para hablar de las vacunas y lo importantísimo que es, ¿no? Porque siempre que hay algunos padres que ponen en duda las vacunas y más aparte de recomendarles literatura científica o incluso un libro grandísimo que ha escrito Carlos González en defensa de las vacunas, que es muy pedagógico y está muy bien, pero siempre les digo que hay algo peor que la reacción o el efecto secundario de una vacuna, que es un niño muerto. Sí, es que eso es así. Un niño muerto o que se pegue a los demás. Yo siempre lo pienso y digo, madre mía, se pone un niño sin vacuna rodeado de niños que están vacunados. Ellos tienen algo que pueden luchar contra ello, pero este niño no. O sea, Sí, es que, el efecto rebaño. claro, no se puede evitar que tu hijo, no estando vacunado, no se infecte o le pase algo de los demás. Y los padres que no vacunan a sus hijos, al igual que, por ejemplo, los padres que luego probablemente lo comentaremos, ¿no? que dejan llorar a sus hijos en una habitación para, entre comillas, enseñarles a dormir, tienen muchas cosas en común y, entre otras, es que son padres que han estado mal asesorados. Son padres que se preocupan muchísimo por la salud de sus hijos, que han leído muchísimo, pero quizá no han recibido el consejo adecuado y han confiado en fuentes de información que no son fiables o al menos no están actualizadas. Por ejemplo, volvemos ahora a lo del colecho. ¿Qué beneficios tiene el colecho a corto, medio y largo plazo? O sea, se han encontrado bastantes efectos beneficiosos en el colecho y sobre todo van más en la contra de los posibles efectos negativos que a veces se le atribuye. Se ha visto que los niños que colechan con sus padres pues pueden tener mayor autoestima, pueden tener una identidad sexual más clara respecto a sí mismos, pueden ser más afectuosos con la gente que les rodea. Son bastantes consecuencias positivas. Pero lo más importante de todo esto es que muy probablemente, y sucede en el colecho, igual que sucede en la lactancia, no sean factores que podamos atribuir exclusivamente al colecho, sino que van más en relación con una determinada forma de relación entre padres e hijos, porque no olvidemos que lo que sucede durante la noche no es más que simplemente una prolongación de lo que ocurre durante el día. Entonces no podemos atribuir simplemente a que los padres duerman o no con el hijo, a que el niño al final acabe teniendo más autoestima, más habilidades sociales o se relacione de una manera más saludable con su entorno. Es el colecho o el compartir la cama o habitación con el hijo junto con el resto de características que forman parte de esa relación entre padres e hijos, al igual que sucede en la lactancia, que la leche materna es muy buena, pero no es mágica, sino que, por ejemplo, cuando se habla de los beneficios de la lactancia materna a largo plazo, no lo podemos separar de una determinada forma y un estilo de crianza muy centrado en las necesidades del hijo, de una pronta respuesta a las necesidades y demás. Pues con el colecho sucede lo mismo. Sí, yo creo que una persona que colecha, o sea, que conscientemente colecha, no de los que se me ha quedado dormido en la cama por no pasarlo a la cuna, sí que debe de llevar también un entorno relacionado con el colecho, o sea, ya lo hace conscientemente de lo que significa colechar. Y es por eso que es lo que dices tú, ¿no? Pues no solamente lo de la noche, sino lo del día también influye. Pues vamos a hablar un poquito de la antropología del sueño. ¿Cómo dormían los primeros seres humanos hace 20.000 o 12.000 años? Pues muy probablemente peor que tú y que yo esta noche, seguro. Con más piedra. frío, mojándose, más incómodos y probablemente juntos, ¿no? Porque en esas condiciones pues muy difícil, al menos se me hace muy difícil pensar que el padre estuviera en una cueva, la madre estuviera en otra cueva, el crío en otra cueva, es decir, lo veo bastante complicado. Pues imagino que todos juntos al lado de un fuego cuando lo tuvieran y de una manera pues lo más confortables que podían para ese momento. Pero sí que es verdad que dentro de lo que es la evolución del ser humano como especie, lo que es el dormir, el núcleo familiar separado, no se ha producido hasta hace 4 días, al menos en nuestro contexto, ¿no? Sí que durante la mayor parte de la historia de la humanidad las personas han dormido juntas, han compartido un mismo espacio y a día de hoy lo siguen compartiendo en muchos lugares del mundo. Eso no significa que sea la manera correcta de hacerlo, sino que simplemente ha sido la mayoritaria durante mucho tiempo. Hay que señalar también que hay muchas cosas que se hacen de manera mayoritaria, pero que no siempre son positivas. Es decir, el argumento antropológico no siempre significa que algo sea correcto, pero sí que da un peso especial. Sí, lo hablábamos con Silvia, que decía que, claro, los niños nacen exclusivamente pues con el cerebro reptiliano, tal, que luego se van desarrollando y que su manera de actuar y de pensar es: estoy
puedo estar en una cuna protegido y todo, pero él no es consciente de que esté en una cuna protegido, en un sitio donde va a estar bien. Claro. Necesita sentir algo que viene en los genes, que es tengo a mamá y entonces sí estoy seguro. Sí, o sea, de hecho, lo que es la conducta de apego, no el apego en sí, la conducta de apego, simplemente es una búsqueda de esa figura de protección de las maneras más diversas, ya sea mediante el llanto, ya sea estirando la mano por la noche para tocar, y eso es una conducta de apego. Y eso está preprogramado en las personas, no es algo que aprendemos, sino que desde el momento del nacimiento está ahí. Estaba allí, en los primeros homínidos, claro. Y está hoy aquí. Y de todos modos, te iba a preguntar ahora, ¿en qué momento los dejamos aparcados en su cuarto? Pero, ¿en qué momento los dejamos aparcados en su cuarto aquí en Europa? Japón siguen durmiendo todos juntos, que no es decir porque sea un tercer mundo, que son unas tribus o no sé qué, que siguen durmiendo juntos también, pero en Japón siguen durmiendo con sus padres hasta los 14 años. Lo de Japón es un caso curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que continúan durmiendo juntos, pero en cuanto a lo que sería la crianza de los hijos, no es un buen ejemplo, ¿no? Porque no, hablar de colecho solo. Claro, tienen ciertos principios, ciertas formas de crianza en los que empujan hacia una independencia demasiado temprana, unos índices elevadísimos de suicidio infantil, niños encerrados en... Por eso que el colecho no lo es todo, ¿no? Claro, el colecho no lo es todo, es decir, duermen juntos, pero no es ese factor esencial. Vamos a ver, el dormir separados es algo que al menos en nuestro contexto sociocultural, ya hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, Canadá, Australia, lo que sería la sociedad occidental, entre comillas, se produce a mediados del siglo pasado, quizá un poquito antes, con diferentes elementos sociales, ¿no? Entre ellos la incorporación de la mujer al trabajo, una vida mucho más centrada en necesidades económicas, de consumo, en los cuales se necesita tanto la aportación económica del hombre como de la mujer para sacar adelante una familia. Eso hace imprescindible un descanso por la noche de más calidad, tanto para el padre como para la madre. Se critican más o se toleran menos los despertares nocturnos y se empieza a presionar a los bebés de una manera muy temprana a mostrar signos de... el estrés que todo eso deriva. Pero se presiona a los bebés a mostrar de una manera mucho más temprana unos signos de independencia o autonomía para los que no están preparados. Entonces, pues alrededor de los años 60 aproximadamente se produce la marcha de los niños a dormir a una habitación separada de sus padres y se produce otro fenómeno que también es una primicia a nivel evolutivo, histórico, que es que de manera, por primera vez en la historia de la humanidad, se empieza a alimentar a los bebés en masa con algo diferente a la leche de sus propias madres, que es con la leche de fórmula adaptada. Esos dos elementos coinciden, al menos temporalmente, con un despunte en el síndrome de muerte súbita del lactante. No quiere decir que esté correlacionado, porque correlación no implica causalidad, pero sí que es algo que se produce al mismo tiempo, que es la marcha de los bebés a dormir a una habitación separada de la de sus padres y que sean alimentados en masa con algo distinto a la leche de sus madres. Claro. Eso son varias cosas juntas que estoy yo ahora dándole vueltas a la cabeza. Le digo, claro, pues el niño tiene mayor estrés porque tiene que estar pidiendo más por la madre, no el hecho de que solamente un segundo, tengo un segundo de que tengo la necesidad de tocar a mi madre para saber si está ahí. Agua sí, está. Ya me he librado de 10 minutos de estrés moviéndome, buscándola, empezando a llorar, porque el llanto ocurre después de que el niño haya tenido no es que se despiertan y lloran. Entonces, claro, todo ese tiempo, luego, claro, el estrés junto con la fórmula, junto con tal, son muchas cosas, ¿no?, que pueden hacer que suba ese índice, no solamente una. No hay estudios que lo asocien claramente, pero esto, por ejemplo, es algo que señala James McKenna. Él es antropólogo, él ha estudiado muchísimo el sueño y sí que señala que coocurren en el tiempo, pero no necesariamente, insisto, es importante, no está relacionado necesariamente. Sí, pero eso, cada uno me vais diciendo una cosa, esto por aquí, esto por allí, esto por allí, esto por allí, y al final lo juntas todo y dices, claro, todo junto impone. ¿No es un poco contradictorio decir que los niños y niñas no deben acostumbrarse a dormir acompañados cuando la mayor parte de nuestra vida dormimos con otras personas y deseamos dormir con otras personas? Sí, lo es. Es decir, hay una ventana de tiempo muy pequeñita en la que dormimos solos, ¿no? Es decir, durante una parte importante de la infancia podemos dormir con nuestros padres, después pasamos a otra parte de la infancia en la que dormimos solos y así vamos corriendo a buscar una novia para no volver a dormir solos en el resto de nuestra vida. Sí, es contradictorio. La mayor parte de nuestra vida dormimos acompañados de otras personas. Eso, que cuando te dicen, no, que se acostumbra, hombre, déjalo, que es lo que va a hacer el resto de su vida, no le estamos enseñando a vivir el resto de la vida. ¿Y en tu consulta ves algún caso de disonancia cognitiva sobre este asunto? O sea, de disonancia cognitiva, ¿qué entiendes por esa disonancia cognitiva? Porque para mí quizás sería distinto. No, con Rosa lo hablamos, lo de la disonancia cognitiva, que era
cuando una madre sabe o que la sociedad le dice que tiene que el niño dormir apartado de ella para ella poder descansar, pero dentro de sí ella desea dormir con su hijo, pero es que no está bien. Entonces es como un tira y afloja entre lo que debe ser y lo que siento que tengo que hacer. La verdad es que afortunadamente en mi consulta no, es decir, yo veo muchísima gente que duerme en la misma cama que sus hijos y tampoco le encuentran mayor problema. Quizá ven más problema en que es algo que, pues como decíamos antes, que tienen que ocultar al pediatra o que en el colegio les han dicho algo, pero la verdad es que las familias lo ven de una manera bastante normalizada. Sí, eso es una maravilla, porque hay muchas veces, yo me los encuentro en los parques y en todo, o cuando me escriben al programa y me dicen, es que a mí, mi madre, mi abuela, mi tía, la vecina, me dicen que eso no debe ser, pero yo siento que debe ser. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A mi instinto o a la sociedad que me empuja a que no lo haga? Y ese tira y afloja... Sí que va a haber... Es un estrés también para la madre. Una cierta presión, pero esa presión está, hagas lo que hagas. Es decir, si duermes con tu hijo, va a haber una presión para que lo mandes a dormir a otra habitación. Si está durmiendo en otra habitación, va a haber una presión para que te lo metas en la cama. Si le das biberón, para que le des teta, y si le das teta, para que le des biberón. Si hay algo que nos gusta a los padres, especialmente, es criticar lo que hacen otros padres. No es el deporte por excelencia en los parques. Sí, esa presión está ahí, pero en el colegio, en cualquier otro tema. Hablábamos antes de la canción de Metallica. Dinos el nombre porque me gustó lo de la canción de Metallica. Sí, ¿de qué iba? Enter Sandman es una canción de Metallica que le escribió James Hetfield cuando escuchó por primera vez hablar sobre algo que para él era terrorífico, que era la historia de que algunos niños menores de un año se acostaban perfectamente sanos por la noche y nunca se despertaban. Entonces escuchó esa historia con 20 y pocos años, le parecía algo tremendamente terrorífico y escribió la canción de Enter Sandman. Cuando presentó la canción a la discográfica, vieron que tenía una letra excesivamente truculenta y que hablar sobre niños muertos que no despertaban era algo demasiado heavy incluso para Metallica. Entonces suavizaron un poco la letra, pero lo que es la esencia se mantiene. ¿Hay un tiempo determinado en el que se diga que ya no es sano o es perjudicial para el niño o la niña, o incluso que pueda producir algún trauma a nivel emocional dormir con sus padres? A ver, que se diga, depende de quién lo diga, ¿no? Tenemos como en la mente, ¿no?, la imagen de que es algo muy, muy tierno, muy bonito, dormir con un bebé, regordete así, rechoncho, meterte en la cama, que es algo muy bonito, pero con un niño eso ya le estás generando algún trauma y le huelen los pies y es algo horrible. Y de hecho a mí, lo comentaba en uno de los vídeos que grabé, que me llegan muchas consultas de padres que están preocupados y me dicen, es que mi hijo tiene ya 2, 3, 5 años y continúa durmiendo con nosotros. ¿Qué le puede pasar? ¿Que le puede generar algún trauma? ¿Le puede hacer mariquita? ¿Qué es lo que le puede pasar? ¿No? Y eso te lo dicen así. Pero a día de hoy, y lo mantengo a día de hoy, no me ha escrito ningún padre que diga, es que hace un mes que hemos llegado del hospital a casa, al final pues el bebé está durmiendo con nosotros y no sabemos qué es lo que podemos hacer para hacerlo con más seguridad. Esa consulta, y recibo decenas de consultas cada día, no me ha llegado todavía. Y de hecho, si hay problemas en compartir cama con un hijo, es precisamente por ser demasiado pequeño y no guardar ciertas medidas de seguridad. Cuando el niño ya pasa los X meses, dependiendo de dónde pongamos el corte, ¿no?, los 4, 6, 12 meses, y por supuesto ya de ahí en adelante, no hay absolutamente ningún problema. El máximo problema es que te dé una patada en la cara, que es lo que me pasa a mí todos los días, ¿no? Pero no. Por muy mayores, cuanto más mayores sean, menos problemas va a haber, y mucho menos a nivel emocional. Compartir cama con un hijo es algo totalmente normal, totalmente sano. Intento ponerme en el sitio de mi hijo, ¿vale? Tengo 33 años y a mí mi madre me dice, ven conmigo a cama o lo que sea, y yo me acurruco ahí, ya puedo tener la edad que tenga, que yo me engancho a mi madre y yo estoy ahí, vamos, como en el... Y habrá un día que te diga no quiero ir a dormir contigo, yo quiero dormir en mi cama. Sí. Y habrá un día que vayas a recogerlo al colegio y le diga, por favor, no me cojas de la mano, no me des un beso, que están mis amigos. Es decir, forma parte de la evolución natural, ¿no? Igual que dejan la teta, dejan de dormir con los padres, dejan de pedirles besos, forma parte de su evolución natural, ¿no? Compartir cama con un hijo no tiene fecha de caducidad siempre que todos estén de acuerdo. En el momento en el que o el padre o la madre o el crío dejan de dormir a gusto o deja de ser algo satisfactorio para ellos, entonces es cuando nos tenemos que plantear que haya un cambio. Entonces, a veces hay alguien que tiene que salir de la cama, ¿no? Si, por ejemplo, la madre o el padre no están a gusto, alguien tiene que salir de la cama. Entonces, pues cada familia tiene que tomar ahí la decisión de si sale el padre, si sale la madre o si sale el niño de la habitación. Pues cada familia es ahí la que decir qué es lo que hacer. Claro. Unos ponen una king side
súper grande, acoplan la cama de 90, toda la habitación es cama, la tiran al suelo. Cada uno hace lo que quiere. Otras veces, pues el padre es el que dice, es que yo no puedo dormir con el niño porque me pega unas patadas, no descanso y luego voy a trabajar, estoy mal. El padre se va a otra habitación, pues cuando el niño se despierta se va al colegio. Que no hay una fórmula de decir tiene que ser así, clavado y hacerlo de esta manera. Pero también es legítimo que los padres quieran dormir juntos y que no quieran separarse, y que por eso que forma parte de la negociación familiar, ¿no? Y que el padre y la madre, cuando el crío ya está durmiendo, se sienten y hablen y digamos, bueno, qué es lo que queremos hacer, y ¿no? ni los que estamos a favor del colecho ni los que están en contra del colecho tienen que decirle nada a una familia que ha decidido. No, es que no, porque no es que hay mucha tirantez, no sé cómo decirlo. No se intentan puede estar... siempre decirle al otro lo que tienen que hacer. Pues no se puede ni estar ni a favor ni en contra Claro. del colecho. Es decir, insisto, no me gusta la etiqueta, es que el crío duerme con sus padres y ya está. No es una técnica, no es una estrategia, no es algo... Pues, cada uno duerme como duerme, igual que cada uno se acuesta con su pareja como le da la gana. Es decir, no es que tú tienes que tener sexo con tu pareja en esta postura pero no en esta otra. No, hazlo como quieras, igual que yo dormiré en mi casa como quiera. Pero respecto a cómo hacerlo en sí, pues a mí siempre me gusta decir que no es que haya colecho incómodo, sino que hay un colecho que está un poco planificado, ¿no? Pues no hay cama suficientemente grande para poder dormir, pero al final lo que cuenta es que todos puedan estar a gusto. Y si no lo están, hay que hablarlo. Y eso se tiene que hablar cada familia y no nadie se puede meter desde fuera para opinar. Esto dijiste que nunca te habían hecho la pregunta, ¿cuándo no se debiera colechar con un bebé? Pues hay una serie de factores en los cuales está totalmente contraindicado compartir cama, que una habitación, cama con un bebé. Estos son, para empezar, si la madre o el padre fuman o si la madre fumó durante el embarazo, aunque ya no fumen. Si a día de hoy fuman, aunque no fumen en la misma habitación, aunque no fumen en la misma casa, aunque haya hecho semanas que no fuman, no se debe compartir cama con un bebé porque sí hay una asociación fuertísima entre el colecho, en esos casos concretos, y la muerte súbita del lactante. En esos casos se debe mantener al bebé, si tiene menos de un año, dentro de la habitación de los padres, pero no en la misma superficie. 6 meses más o menos, ¿no? Dijeron. La Academia Americana de Pediatría no recomienda compartir cama con bebés menores de 4 meses. De 4 meses. De 4 meses. Luego hay otras sociedades médicas que ponen el límite en los 6 meses, que es cuando ya empieza a reducirse más el síndrome de muerte súbita del lactante. Si eres fumadora, 6 meses en la cuna, o lo tienes allí a tu ladito y después ya lo puedes tener. Lo primero que hay que hacer es no fumar. Porque, aparte, estás dando un ejemplo nefasto respecto a la salud a tu hijo. Otro elemento con el cual se debe evitar el colecho es si alguno de los padres ha bebido o si ha consumido algún tipo de medicación que pueda bajar el nivel de alerta. Porque si sucediera algo durante la noche, no estaría lo suficientemente reactivo para poder reaccionar. Otro elemento, que este es el que menos en cuenta se suele tener y es igualmente importante, es que nunca un bebé menor de 6 meses debería compartir cama con un hermano mayor o con mascotas. Son muchos los padres que tienen en cuenta el tema del tabaco, el tema del alcohol, pero es que claro, es que Rudolf es muy grandote y le gusta dormir con nosotros. Ostras, pues no, pues Rudolf no duerme ahí y el hermano Pepito tampoco debería compartir cama, porque nosotros como adultos sí que tenemos una capacidad cuando compartimos cama con un bebé para regular nuestro nivel de activación, estamos más reactivos durante la noche, estamos en unas fases del sueño más superficiales y estamos mucho más al loro de lo que puede ocurrir. Pero no le podemos pedir lo mismo y fisiológicamente no están preparados para ello hermanos menores que tienen un sueño mucho más profundo o mascotas. No es porque les puedan dar una patada, sino porque en un momento determinado muevan un almohadón o simplemente muevan un brazo, puedan obstruir las vías respiratorias y puedan asfixiar al niño. Es decir, eso está totalmente contraindicado. Otro factor que también es importante es el tema de la obesidad. Aquí, si uno de los padres tiene sobrepeso u obesidad y no hay lactancia materna, tampoco se debe compartir cama. Si los padres tienen obesidad o sobrepeso y sí que hay lactancia materna, sí que se puede compartir la cama. Esto es así por asociaciones estadísticas lo suficientemente fuertes como para hacer así la recomendación. Obesidad o sobrepeso sin lactancia a la cuna, obesidad o sobrepeso con lactancia se puede mantener en la cama. Ajá. Y, por ejemplo, con la medicación, también hay medicaciones con las que no... Sí, lo comentaba, alcohol o medicaciones que bajen el nivel de activación, sobre todo ansiolíticos, antihistamínicos, por supuesto, lo que se conoce como medicaciones para dormir y otras que producen efectos adversos. Aunque sean naturales, en plan la dormidina o la valeriana. La dormidina es un antihistamínico que disminuye el nivel de activación. Vale. El alcohol es algo, más natural imposible y no.
Sí, por eso. Que lo digo por la gente que dice, no, pero si es algo natural que me tomo. No, hace el mismo efecto, sea natural o químico, medicamento. Y con los medicamentos hay que tener cuidado. Y con la homeopatía también, que no es... Bueno, la homeopatía te puedes tomar la que quieras, que no hace nada. A ver, eso es otro programa, Alberto. Y vamos a ver ahora cuál sería la manera correcta para dormir con un bebé. ¿Hay alguna norma o límite por seguridad? Por ejemplo, pues los cojines, las sábanas, los colchones, pues las mascotas. Lo que hablábamos de si tienes, no sé, en la misma cama hay gente que duerme con un montón de cojines, que para mí es incomodísimo, pero hay otro que quiere muchos cojines. Lo de taparse. Si nos tapamos todos hasta arriba y al niño, o los padres se tienen que tapar más abajo porque el niño no puede tener la cabeza en la almohada, no sé, ese tipo de normas. Para empezar hay que controlar la temperatura, porque otro elemento que está asociado a la muerte súbita del lactante es el calor, es una temperatura excesiva. Entonces tenemos que controlar que la temperatura de la habitación sea lo más estable posible, alrededor de los 21 grados aproximadamente, que la habitación esté bien ventilada, que por supuesto no tenga humos y que no haya exceso de calor. Aparte del calor, el tema de las mantas, edredones y demás, con los bebés más pequeñitos que estábamos diciendo, entraña el riesgo de que en un momento determinado le pueda cubrir la naricita, deje de respirar y tengamos el lío montado. Entonces tenemos que intentar que la superficie sea lo más plana posible, que no tengamos almohadones, que no tengamos edredones, peluches, por supuesto peluches, dodos, todo eso fuera, o sea, cualquier objeto que en un momento determinado de la noche nosotros sin darnos cuenta le damos un manotazo, le tapa la nariz y mata al niño. Diciéndolo lo más claro posible. Entonces, la situación ideal es un colchón en el suelo o lo más bajo posible, porque si el niño se cae, pues que la leche que se pega sea menor, y si nos caemos nosotros, pues mira, pues eso que nos ganamos también, que sea lo más bajo posible, que sea muy firme, que no se deforme por el peso de los adultos. Hay colchones que son muy blandos, que se tumba el padre y el niño va rodando hasta él, como si fuese una montaña. No, el colchón tiene que ser lo más firme posible, que no haya edredones, que simplemente puede haber alguna sábana o alguna mantita muy ligera, nunca tapar al niño, es mejor abrigarle que taparle, que lo que son los bordes de la cama estén alejados de muebles, de paredes, de cualquier cosa que en un momento determinado pudiera golpear o pudiera obstaculizar las vías aéreas del niño. Esta cama muy pegada a la pared, que el niño coge entre la pared y la cama, se nos va por ahí y ahí se ahoga. No cae al suelo, pero se va a ahogar entre el colchón y la pared. Eso también es un riesgo. Y sobre todo, algo en lo que nunca se puede hacer el suficiente énfasis es que nunca, jamás de los jamases, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, una madre, un padre, un abuelo, un tío, nadie debe quedarse dormido en un sofá o en un sillón con un bebé en brazos. Nunca. Eso es mucho peor que colechar, eso seguro. Sí, es mejor en la cama. De hecho, hace poco la Academia Americana de Pediatría ha cambiado las recomendaciones en cuanto al tema de compartir cama o habitación con los críos. Lo primero que hacen es que recomiendan compartir la misma habitación durante el primer año de vida. Y eso es una recomendación básica, ¿de acuerdo? No te dicen meterte en la cama, pero sí que lo tienes que tener en tu habitación durante el primer año de vida. Sigue recomendando no tenerlo en la misma cama al menos durante los 4 primeros meses, pero por primera vez ya dan unas indicaciones de cómo poder compartir cama de una manera más segura, que es lo que estábamos comentando hasta ahora. Lo abren un poco esa ventana, ¿no? ya empiezan a considerar que hay algunas madres y algunos padres que se meten en la cama con su bebé pequeño, porque hasta ahora la postura era de radical oposición, fundamentado por estudios científicos, es decir, no lo decían por decirlo, decían porque hay estudios que señalaban que podía llegar a ser peligroso bajo determinadas circunstancias, que es lo que estábamos comentando. Pero ¿qué es lo que pasó? Que como los padres quieren hacerlo mejor con sus hijos, les hacían caso y bajo ninguna circunstancia se metían en la cama con sus hijos. ¿Qué es lo que sucedía? Que la madre, por ejemplo, se quedaba en el sofá dándole el pecho al bebé. No iba a la cama porque le habían dicho que ir a la cama era peligrosísimo y que bajo ninguna circunstancia lo tenía que hacer. La madre se quedaba dormida, el niño se le escurría un poquito, se le quedaba la nariz ocluida contra los cojines del sofá y el niño moría. Eso se vio que podía aumentar muchísimo más el riesgo por asfixia o por muerte súbita que compartir cama. Entonces, la recomendación actual es que si la madre está en un sofá o en un sillón, se encuentra somnolienta, se levante, se vaya a la cama, se le dé pecho al niño en la cama y que nada más despertarse lo lleve otra vez a dormir a su cuna. Pero ahí ya abren un poquito esa ventana. Y también insiste en lo importante de al final de cada toma que pongan al niño a dormir boca arriba. Eso, insisto, es importantísimo para prevenir la muerte súbita del lactante. ¿Y pasados esos 6 meses cambian las normas de seguridad para dormir? Se flexibilizan. Es decir, no es que de repente el niño llega el día de su medio cumpleaños y de repente ya abandona el riesgo de la muerte. No, se flexibiliza y conforme el niño va evolucionando un poco más, va teniendo un desarrollo pulmonar más motor, que sé que es algo que puede estar relacionado con la muerte súbita del lactante, pues poco a poco se va flexibilizando, ¿no? Pero siempre
siempre tendríamos que intentar pues respetar estas normas, al menos durante el primer año de vida. Sí, llega un momento, por lo menos con mi hijo, 10 meses, una cosa así, que es como que trepa ya a la almohada, como que quiere estar también a la misma altura que nosotros. No, es ese momentito, claro, ¿no? Tú ya lo ves que tiene un cambio. Claro, y es el momento en el cual, si se mete en alguna posición extraña, él puede salir de esa posición extraña. Por eso no se recomienda ponerlo a dormir boca abajo, porque es una postura antinatural para él y no puede salir de esa posición. Claro. ¿El colecho ayuda a una buena implantación de la lactancia materna? Para la implantación de la lactancia. O sea, para la implantación de la lactancia materna es muy difícil poder mantener una lactancia materna por la noche si el niño está durmiendo en otra habitación, porque no hay madre que pueda soportar esa tortura de despertarse 50 veces durante la noche para ir a darle el pecho. Lo que está claro es que hay una relación bidireccional entre lactancia y colecho. El colecho facilita la lactancia y la lactancia acaba llevando al colecho. Se retroalimentan mutuamente. Y sí que es verdad que en ese contexto la conexión que hay entre madre e hijo a nivel de frecuencia respiratoria, de temperatura corporal, es muy diferente a la que habría si el niño estuviera durmiendo en una superficie diferente o en otra habitación. Son dos condiciones que se retroalimentan mutuamente y, por supuesto, facilita la lactancia materna. A mí algo que me ha ayudado muchísimo con el sueño de mi pequeñín fue conocer las fases del sueño, ¿no? Sabemos que es un proceso evolutivo, que varía a lo largo de toda la vida. Pero primero te preguntaré por las fases del sueño y cómo detectamos en un bebé cuando decimos está más dormido, está menos, tal, de 0 a 3 meses. O sea, en ese momento, ¿tienen las fases del sueño iguales que niños más mayores o los adultos o duermen distinto? Para empezar a explicar lo que son las fases del sueño, ¿no? Es decir, a veces vemos el sueño como un interruptor de on-off, ¿no? Como que estoy despierto o estoy dormido. Eso no se parece para nada a la realidad, sino que el sueño se parecería más bien a lanzarte de cabeza a una piscina, en la cual tú estás fuera, de repente te estás metiendo poco a poco, estás más profundo, sales, sacas la cabeza, vuelves a meterte y vas como haciendo pequeñas ondas. Pues lo que sea el sueño durante la noche se podría parecer a ese zambullido en una piscina. Lo que sucede es que desde que nacemos o incluso desde el propio útero materno es algo que va cambiando y no siempre se tienen todas las fases del sueño y no siempre tienen la misma duración o tienen las mismas características. Tú me preguntabas de 0 a 3 meses. Pues esa es una fase en la cual la principal característica del sueño es que es fragmentado. Es decir, los niños no tienen aún desarrollado lo que es el ritmo circadiano, no duermen como sus padres por la noche, sino que tienen muchas microsiestas a lo largo del día, de quizá pues alrededor de 1 hora de duración, la vigilia y demás, pero lo normal en esos momentos es que duerman entre 14 y 20 horas al día, pero insisto, muy, muy fragmentadas. Y hay una característica muy, muy curiosa en estos 0 a 3 meses, y es que los niños entran directamente en la fase REM, que es una fase de sueño profundo en la cual es muy difícil despertarles. Por eso, al principio parece que todos los bebés duermen muy bien, ¿no? Que se duermen, nada les despierta, pero eso, como ahora veremos, cambia enseguida. Cuando pasan los 4 meses, eso cambia. Sí, sí. Muchas madres dicen que sus bebés sienten cuando se levantan de la cama, ¿no? La famosa que le dicen la cama de pinchos, como si la cama tuviera pinchos. ¿Cómo es el sueño de ese bebé entre los 4 y los 7 meses? Es que a partir del tercer, cuarto mes aproximadamente se produce un hito evolutivo, que es que se desarrolla un trocito de cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que es lo que se encarga de producir los ritmos circadianos, los ritmos, entre otros, de sueño-vigilia. ¿Saben también diferenciar el día de la noche en ese momento? Poco a poco van diferenciando más el día de la noche. El sueño nocturno empieza a ser un poquito superior al sueño diurno. Hasta los 3 meses duermen igual. Desde que sea por el día que por la noche. Pero cuando se desarrolla ese núcleo supraquiasmático, sí, yo lo conozco por eso, por lo de si es de día o es de noche, ¿no? Claro. Pues a partir de ahí sí que ya comienzan a dormir más de noche. Ya empiezan a ser un poco más sensibles a los hábitos, a las rutinas que pueden haber en su entorno. Aquí todas las diferentes fases del sueño ya están establecidas y dejan de entrar directamente en sueño REM. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que en el momento en el que un niño se queda dormido, está en una fase mucho más ligera del sueño en el que cualquier pequeño ruido le puede despertar. Entonces son muchos los padres que te acuden a la consulta preocupados, te escriben preocupados o dicen, es que hasta ahora dormía súper bien, pero es que de repente ahora tiene 4 o 5 meses y se despierta más que antes, le cuesta más conciliar el sueño, cualquier ruido le despierta. Forma parte de ese desarrollo normal del sueño. Eso es como cuando pensamos, a mí me ayudó mucho el saber que está en una fase profunda de sueño cuando no hay ningún tipo de movimiento muscular, no hay espasmos. Bueno, mi hijo tiene unas cosas. No hay espasmos, no hay tal, el movimiento, o sea, tocas una mano y es... Está en lánguida atonía muscular. Sí, sí. Entonces, ese es en el momento en el que te puedes levantar de la cama. Eso fue lo que supe yo.
Bueno, y yo qué sé decirte, entre los 8 meses y los 2 años, ¿vuelve a haber otro cambio? Ahí poco a poco pues, se va madurando, ¿no? Entonces, a partir de los 7, es cuando perdemos 8 la siesta meses, de la mañana, se quedan solo con lo de la tarde, ¿no? Habitualmente se empieza a perder, sería entre los 8, entre los 9 meses y los 2 años hay muchísima variabilidad y también depende pues si van a la guardería, si no lo van, depende de las rutinas del niño, pero aproximadamente ahí es cuando empiezan a perder una de las que hasta ese momento son 2 siestas, que es lo más habitual. Poco a poco se van estabilizando los patrones del sueño y se va progresando hacia un sueño un poquito más adulto, pero el sueño sigue siendo muy inestable, se suelen despertar muchísimo por la noche, aunque sí que es verdad que cada vez se despiertan un poquito menos por la noche y cada vez tienen unas pocas horas menos de sueño, pero sigue siendo un sueño con muchos despertares, un poco inestable. No es un sueño de persona mayor. A mí me pasó, y por si os vale de algo a los que nos estáis escuchando, cuando mi hijo cumplió los 2 años, a los 2 años y medio, una cosa así, pasó de dormir una siesta de 4 horas a no dormir siesta ninguna, o sea, de un día para el otro. Entonces yo pensaba, algo le pasa porque no es normal. Y volví a releer todo lo que había estudiado sobre el sueño y claro, me di cuenta de eso, de que había pues eso, un momento de desarrollo en el que el niño ve más interesante hacer cosas que dormir. Claro. Y entonces deja de dormir esas siestas tan largas que dice, me come la mitad del día la siesta. Claro, porque estar despierto lo que decías tú, es divertido, claro. Y estar dormido es aburrido, pero sí que es verdad que... Pero que no les hace daño, que no es nada malo. Depende de cada niño. Ahí lo que tenemos es que observar cómo están ellos durante el día, ¿no? Si están demasiado excitados o si están demasiado somnolientos, hay que ver cómo llevan el día y cómo llegan a la noche, porque fisiológicamente suelen necesitar la siesta quizás hasta los 5 años aproximadamente. Pueden ser siestas cada vez más breves, pero lo que pasa es que la mayor parte de los niños con 3 años entran en el cole y pierden esa siesta diurna, pero no significa que dejen de necesitarla. Lo que dijo mi pediatra era que ¿qué le pasaba por la noche? Digo, por la noche amplió muchísimo, duerme 13 o 14 horas de noche seguidas, sin despertarse. Y me dice, ha cambiado una cosa por la otra. Hay mucha variabilidad en cuanto al sueño. Es decir, no todos los niños duermen lo mismo, ni con la misma distribución de horas de sueño entre siesta y sueño nocturno. ¿Qué es lo normal o qué no lo es? Bueno, hay unas tablas, hay unos márgenes, pero lo que es muy importante es ver el niño cómo está, ¿no? Es decir, si el niño durante el día está irritable, si se enfada por cualquier cosa, si por la noche le cuesta dormirse, porque está tan nervioso que le cuesta conciliar el sueño. Si se despierta mucho por la noche, si de repente empiezan a aparecer más pesadillas o más episodios de terrores nocturnos, si empiezan a aparecer algunos de los fenómenos y el día es complicado, quizá ese niño está durmiendo poco. Algo que pasa mucho... Eso fue lo que me dijo mi pediatra tal cual. Me dice, ¿te ha pasado esto? Claro. Algo que pasa mucho es que tienen los padres a la consulta porque el niño por la noche le cuesta dormirse, ¿no? Entonces, no es que el niño es un terremoto, es que le cuesta mucho dormirse y lo que hacen es que le quitan la siesta, porque como le cuesta mucho dormirse, le quitan la siesta, así llegará más cansado, pero se agrava más el problema. ¿Qué es lo que sucede? Que es que al niño ese le costaba dormirse por la noche, pues estaba tan excitado y tan nervioso que no podía conciliar el sueño. Le quitas la siesta diurna y lo que hace es agravar más todavía el problema. A nosotros, a los adultos les pasa igual. O sea, no hay ningún... Y entre los 3 y los 6 años ahí ya hay un cambio radical, ¿no? Pues de manera progresiva se va avanzando a lo que sería un sueño un poco más maduro. Sí que hay una mejora sustancial en lo que sería el sueño. Hay una disminución importante de los despertares nocturnos y se puede empezar a abandonar la siesta pues a partir de los 3, 4 años, aunque hasta los 5 o 6 podía ser normal la siesta diurna y muchos adultos aún eso te iba a decir. Pero fisiológicamente no es tan necesaria. Sería a partir de los 6 años más o menos cuando el sueño de un niño ya empieza a parecerse desde un punto de vista cerebral y desde un punto de vista conductual al sueño de los adultos. Por eso que hasta los 6 años no esperemos un sueño de me acuesto y me despierto. Esos ciclos con los microdespertares, pues los niños más pequeñitos no son tan capaces de volverse a dormir solos, por eso lo de estar juntos y tal, ¿no? Entonces con esto se puede evitar ciertos trastornos del sueño con el colecho. Vamos a ver, evitar, no digo que curen, sino que se puedan evitar. Depende. Sí que es verdad que se ha visto que aquellos padres que duermen con sus hijos tienen una arquitectura diferente del sueño en cuanto a ondas cerebrales, que tienen una menor profundidad de sueño, pasan menos tiempo en fases más profundas del sueño y más tiempo en fases más superficiales del sueño. Entonces hay ciertos trastornos del sueño que se conocen como trastornos del arousal, que están, por ejemplo, el sonambulismo, la somniloquia, los terrores nocturnos, que se caracterizan por una dificultad para salir de fases muy profundas del sueño. Entonces, ese tipo de trastornos podían darse con menos probabilidad en aquellos niños que comparten cama con sus padres, porque tienen menos profundidad de sueño y les costaría menos salir de esas fases. Y al revés, los espasmos mioclónicos también
se van a tener igual con leches o no con leches, porque me decía una amiga, es que mi hijo le pega unos espasmos, y le digo, ¿y adultos que le pegan espasmos? Ya los adultos eso lo tiene que evaluar el pediatra. Claro, eso no es, en principio no es nada, pero me acuerdo ahora de una amiga que me lo dijo, ¿le puede evitar este trastorno tal? Le digo, no. Porque que tiene un espasmo mioclónico lo sobre tiene. todo son sonambulismos, somniloquia, terrores nocturnos. Eso sí que puede verse pues quizá reducido en casos de colecho. Digo quizá, no he leído ningún estudio específico, pero sí que la lógica nos lleva a pensar eso. Y sabemos de la existencia, nombrabas antes, de ciertos métodos de adiestramiento, que ya solamente con decirlo como adiestramiento ya es horrible, pues tipo el doctor Estivil. ¿Qué provoca utilizar este método en bebés? Pues más allá de lo que ni provoque, él mismo lo ha utilizado con sus hijos ni con sus nietos. Sí, más allá de lo que provoque, es que al menos a mí personalmente, hablo como padre, no como psicólogo, me parece inmoral, ¿no? Es decir, yo tengo una muy baja tolerancia por el llanto de mis hijos. Es decir, yo no tolero que ellos lloren, entonces no sería incapaz de hacer algo así. Sí que es muy importante ponernos, como decíamos antes cuando hablamos de las vacunas y más, decía, es algo muy parecido al tema de estos métodos para enseñar a dormir. Que los padres que practican esto es algo que va en contra de su instinto, va en contra de ese impulso que tenemos todos los padres de acoger, de consolar, de calmar a nuestro hijo cuando está llorando, y es algo para lo que fisiológicamente estamos preparados. Existe la conducta de apego y existe la conducta de crianza, y es algo que está preprogramado en nosotros. Entonces, para silenciar ese impulso natural que tenemos, nos tienen que haber convencido muy bien y nos tienen que haber dado una información que consideremos muy legítima para poder llevar a cabo algo que es tan antinatural para nosotros. Entonces, lo primero es no criticar a esos padres, porque lo que están es mal informados y están tratando de hacerlo mejor para sus hijos, quizá de una manera incorrecta, pero están tratando de hacerlo mejor. Y sí, eso puede tener consecuencias negativas, sobre todo para la relación de apego. Decíamos antes que el colecho no necesariamente implica un apego seguro, pero el empleo de estos métodos sí que puede perjudicar el establecimiento de un apego seguro, porque si hay algo esencial en la relación de apego, en el apego seguro entre una madre o un padre y su hijo, es la respuesta rápida, inmediata y sensible a las necesidades de su hijo. Y este tipo de métodos implican necesariamente una no respuesta ante la necesidad del hijo. Obviamente el hijo aquí lo que aprende no es a dormir, sabe dormir desde que está en el vientre de su madre y sabe dormir desde que nació, en el hospital, en la casa de partos o donde fuera, sabe dormir. Lo que está aprendiendo es que cuando lo pasa mal, su padre o su madre no están ahí para ayudarle. Eso sí que lo aprende. Entonces aprende a ahorrar energías, a estar calladito y a no hacer ruido. Ojo. No me gusta nada eso. Bueno, sí. Ahora hay muchísima gente deseando saber tu correo, tu teléfono, tu dirección, para mandarte sus dudas, yo qué sé, las webs. Pues ahí me pueden encontrar en albertosoler.es o en píldorasdepsicología.es. Vale, y si queremos ir a la consulta. Si queréis ir a la consulta, me escribís con el formulario de contacto de la página web y enseguida que podamos os atenderemos. Sí, pues ya os digo yo que la tiene a todo meter. A tope. Afortunadamente a tope. Sí. ¿Quieres dejar algún mensaje sobre esto? Pues que los padres sigan escuchando aquello que viene de fuentes autorizadas, que sigan escuchando los mensajes de las sociedades médicas, que sigan dando el pecho a sus hijos, que sigan informándose y que sigan haciendo todo lo posible para respetar el bienestar de sus hijos. Encantadísima, un honor, de verdad, y un placer tenerte aquí, Alberto, con nosotros. Y vamos, estoy segura de que está todo el mundo diciendo, qué bien, Tania, que nos lo has traído, ¿sabes? Está todo el mundo muy contento, seguro. Pues hoy me quiero despedir de todos vosotros y vosotras con una frase de Oscar Wilde que viene a resumir un poco todo lo que hemos hablado. La única cosa que conocemos de la naturaleza humana es que cambia. Cambiamos desde que nacemos. Cada ser humano tiene sus tiempos de adaptación y desarrollo. Dejémonos de prisas infundadas y disfrutemos de un buen sueño con nuestros hijos. Permitámonos soñar juntos, sin remordimientos, con seguridad y con mucho amor. Os espero en el próximo programa, papás y mamás. Mi mamá me mima,